Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Gloria a Dios. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Una vez más estamos felices de llevar esta señal, la señal celestial. Estamos conectados a través de esta hermosa plataforma, hermanos queridos, con muchos hermanos de Los Ángeles, hermanos de México. Esta semana me escribía una hermana de España, hermana Arelis, está siguiendo el canal, y así muchos hermanos que están siguiendo. Les decimos a todos de parte de la Iglesia Adventista El pregón del tercer ángel, feliz sábado, ¿verdad? Feliz sábado. Nuestra iglesia les envía un abrazo fraternal y les envía un feliz sábado. Prepárese para disfrutar de nuestra programación en este santo sábado. Usted puede disfrutar de la adoración a nuestro Dios. Hoy tenemos dos importantes servicios, aparte de nuestra programación, que usted puede estar todo el día disfrutando de las alabanzas, de las oraciones y de la exposición de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, siéntase un feliz sábado en la comodidad de su hogar. Algunos que quizás van escuchándonos por Olam Radio, otros tienen la aplicación. Reciba caluroso abrazo de nuestra querida iglesia desde Dirián, Bacarazo. Mis amados, hemos estado estudiando ese precioso libro, Historia de la Redención, un resumen de lo que hizo la sierva de Dios, de todo ese tomo bellísimo del gran conflicto. Y hoy no será la excepción. Vamos a seguir con la segunda parte del tema que iniciamos el sábado pasado, la promulgación de la santa ley de Dios. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos dirija para su palabra. Bondadoso Padre, cariñoso Dios, eterno Señor, qué privilegio abrir tus santas palabras, qué privilegio leer el espíritu de profecía, qué privilegio abrir las páginas sagradas, esas mismas que inspiró el Espíritu Santo. Queremos, Señor, que en esta mañana ese mismo espíritu que inspiró al profeta, que inspiró al escritor bíblico, se pose en nuestras mentes y en nuestros corazones. Háblanos una vez más, Padre eterno, que tu palabra sea fuerza para nuestra vida y te poses en nuestros corazones. Si hay alguna pena, alguna tribulación, alguna tristeza, alguna enfermedad, algo que pese en el alma, todo lo ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que en ti tenemos oportuno socorro. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, es interesante cuando estudiamos el tema de la santa ley, dimensionarlo correctamente como debe ser. Generalmente, una de las cosas que el diablo ha traído, ha dicho y ha enseñado, ha presentado la ley como que si existió con Moisés, como que si la ley vino a existir en tiempos de Israel, ¿verdad? Es interesante porque esta mentira ha tenido eco a lo largo de los años, y específicamente con el tema del dispensacionalismo, que algunos hablan de la época de la ley, de la dispensación de la ley,
o la dispensación sinaítica, ¿verdad? Pero dejemos que la Biblia nos responda, dejemos que la Biblia vaya desarrollando este tema y finalmente entendamos cuándo y por qué. Vamos a estudiar. Hay algunos principios. Cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de principios del gobierno de Dios. Estamos hablando de los principios eternos de Dios. Vamos a ver, realmente la pregunta que vamos a iniciar a responder, ¿de cuándo es que existe la ley de Dios? Mira qué pregunta más interesante esto. Y vamos a introducirnos con esto. Yo quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, el capítulo 7. ¿Por qué la ley está tan entrelazada con Dios? Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 7. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 7, y vamos a leer en el versículo 12. Dice Pablo en Romanos, el problema no es la ley. Para aquellos que aseveran que la ley es el problema, de que la ley es una carga inllevable, de que la ley es difícil, la aseveración de que la ley de Dios no puede ser obedecida es una aseveración diabólica. Porque ese era el argumento del diablo en el cielo. El cielo le decía a los ángeles, en el cielo, Satanás le decía a los ángeles que la ley de Dios era demasiado pesada. Y lamentablemente ese argumento tiene eco en muchos púlpitos cristianos hoy en día. Evangelistas, pseudopastores, otros que dicen apóstoles ser, y vienen y le dicen a las multitudes, usted no se preocupe de la ley, no puede ser guardada, nadie la puede guardar. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 7 y el versículo 12. Dice así: de manera que la ley, a la verdad como es, santa. Note bien, esta es una declaración del probable mejor teólogo de la historia. Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. Déjeme decirle que la escuela de teología de Pablo fue el desierto. ¿Sabía usted, hermano? Pablo decía, yo tengo muchos doctorados, porque Pablo era un hombre muy estudiado. ¿Entienden? Pablo era un hombre muy estudiado, ¿verdad? Los estudios son importantes. Pero Pablo dice, pero esos títulos que conseguí no son más que adornos en la casa. Él estuvo 3 años y medio en Arabia y recibió revelación del propio Jesucristo, hermano. Por eso es que Pablo dice, y dice en Gálatas, el evangelio que yo recibí, no lo recibí de los hombres, sino de Dios. Y entonces viene Pablo y dice, señores, la ley de Dios es santa. Mire qué clase de declaración es esta. La ley de Dios es santa. Wow, hermano. Está hablando alguien que incluso, de acuerdo al relato de 1 Corintios 15, dice Pablo, yo estuve allá en el tercer cielo. Si usted ha ido a otros países, algunos de nosotros ha viajado y a veces uno se sorprende por lo hermoso de otros lugares. Dice Pablo, yo estuve allá donde cantan ángeles. En cuerpo no sé, en espíritu no sé, pero ahí y recibí, dice él, revelaciones que hasta decirlas es prácticamente imposible, porque el lenguaje de allá no se habla acá. Y entonces dice Pablo, señores, la ley de Dios es santa. Partamos de ahí. Y entonces él presenta Pablo hace ahí un paralelismo, una comparación, o lo que nosotros llamaríamos un símil, una similitud. Vea bien, note bien, completemos el texto. La ley de Dios es santa y a la verdad
el mandamiento es santo, justo y ¿cómo? Wow, hermano. Le da 3 características a la ley de Dios. Le da 3 características a la ley de Dios. Dice que es santa, justa y ¿quién? Hermano, pregunto, ¿quién es el único ser, vea bien, en todo el universo que es santo, justo y bueno? ¿Quién es ese único? Solo Dios, hermano. En otras palabras, la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Oye bien, claramente. Porque si Él es santo, la ley es santa. Si Él es justo, la ley es justa. Y si Él es bueno, la ley es buena. Por eso es que Pablo también dice, a la verdad, la ley es buena. En otras palabras, cuando estamos hablando de la santa ley de Dios, entonces estamos hablando del reflejo del carácter de Dios, mis queridos hermanos. Así que no puedes tomar a la ligera, no se puede tomar a la ligera la promulgación de la ley. Estamos hablando de algo que nace prácticamente cuando Dios inaugura la eternidad. Recuerden que dice Isaías que Dios es Padre de la eternidad. Sí. Si la eternidad tuvo un inicio, entonces Dios ya existía. Si la eternidad tiene un final, Dios seguirá existiendo. Dios no tiene tiempo porque no es criatura, es creador. Ahora, veamos bien. Entonces, en las edades de aquellos tiempos, la ley existía. Porque obviamente es reflejo del carácter de Dios. Por eso es que el diablo viene y tiene tanto odio a la ley de Dios, porque obviamente trata de desfigurar. Ahora, hay un principio con la ley de Dios. Yo quiero que vaya conmigo al mismo Romanos. Vaya conmigo al capítulo Romanos. Note lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Note lo que dice la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 12. Romanos, el capítulo 12. El capítulo 13. Romanos, el capítulo 13. Pablo, siguiendo esta línea, Romanos 13, 9. Note bien. Porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, eso incluye el sábado, eso incluye no tomar el nombre de Dios en vano, cualquier otro mandamiento, dice el versículo, se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué cosa es? Amor. Note bien. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cuál es el carácter de la ley? Amor. El cumplimiento de la ley es amor. Cuando usted guarda el sábado, usted está amando a Dios. Por eso dice el cumplimiento de la ley, ¿qué cosa es? Amor. Obviamente, todo debe ser nacido de un corazón voluntario y agradecido con Dios. Pero Pablo dice, señores, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué es lo que había sucedido? Vaya conmigo al libro de Juan, el capítulo 5. En el inicio del gran conflicto, mi querido hermano, Dios fue terriblemente acusado, así como lo oye. El Dios eterno y creador fue sentado en la silla de los acusados. Satanás empezó a decir de que era tirano,
de que Dios se imponía. Las acusaciones fueron tan fuertes, mis queridos hermanos, que una tercera parte de los ángeles, ¿qué pasó con ellos? ¿Le creyeron a quién? ¡Wow, hermano! Por eso usted oye que esa tercera parte se reproduce. Hace algunos años, hablaba yo con una hermana, una jovencita, que había intentado suicidarse, y me invitaron a hablar con ella. Y entonces, cuando hablaba con ella, indagando como pastor, uno siempre trata como pastor, luego yo, más tarde, después entendí un poquito con la psicología, un punto de eso. Pero uno siempre quiere ir al punto. ¿Por qué? Y había una canción que ella oía mucho. Y entonces, ya ella abriéndose un poquito más, mire, me dice, esta canción ha sido como mi himno. Hablo hace unos 6, 7 años, hermano. A ver, le digo, ¿y cuál es la canción? Había una canción famosa de hace muchos años, allá por quizás 99, 2000, 2001, grabada por Shakira. Ella oía esa con sus audífonos y la canción se llamaba Octavo Día. Es interesante porque cuando yo me puse con ella y revisé la letra, entre las cosas que ella alimentaba, esa joven, hablaba acerca de que Dios, la canción era una acusación contra Dios, ¿verdad? Y prácticamente la letra de la canción repetía lo que se había dicho en el cielo. Dios impone, Dios no escucha, Dios no te entiende, la ley es una obligación y obviamente una desfiguración de Dios. Porque eso es lo que hace Satanás. Estas músicas como el rock, estos reggaetones y a veces hasta los boleros también. Y toda esa música es un mensaje subliminal donde Dios es atacado. Y entonces nota lo que dice Juan 5:22. Cuando se da esa acusación le hablo, hermano, de las edades antiquísimas. Usted y yo no éramos proyectos todavía. Cuando los ángeles se rebelan, hermano. Y en el libro Historia de la Redención, hermana White habla de hubo un concilio, dice hermana White. Y el Padre acusado, el Hijo enfrentando a Satanás y haciendo un llamado. Y mire lo que pasa, Juan 5. Note lo que dice Juan, el capítulo 5 y el versículo, vamos a Juan 5, el versículo 22. Juan capítulo 5, versículo 22. Dice, porque el Padre, ¿cómo dice el texto, hermano? ¿Cómo dice el texto? ¿Han escuchado ustedes, hermano, un refrán que la gente dice, solo Dios puede juzgar? ¿Han escuchado eso? Pues les voy a dar una noticia. Dios no juzga. Léalo. El que juzga, claro, el Hijo es Dios. El que juzga es el Hijo. El Padre, ¿a cuánto juzga el Padre? Dice la Biblia, hermano. ¿Por qué? Amén. Le digo, porque el Hijo, cuando Satanás se mete con el Padre, ¿quién aparece? El Hijo. Bueno, Señor, usted me va a probar eso. Qué calidad de hijo, ¿verdad? Que así fueran todos los hijos, ¿verdad, hermano? Dando el pecho por el Padre. Y entonces, hermano, es más, oiga esto, hermano, se va a sorprender. Recuerde usted ahora, punto importante, hermano, ¿cuál fue el tema en disputa en esa eternidad? La santa ley de Dios. Oh, hermano, si Dios le ha dicho al diablo, no se preocupen, tranquilos, hagan fiesta, vivan como quieran,
allá estuvieran. Pero ¿qué hubiera pasado con el gobierno de Dios? ¿Qué pasa en un hogar donde tú votas los principios? ¿Qué pasa en una familia donde se votan los principios, hermano? Dios, porque la gente así resuelve las cosas. Dice, es que cuando Cristo murió se acabó la ley. Al contrario, Cristo muere porque la ley no puede ser abolida. El tema que se da allí, la acusación que se da allí, es sobre el tema de la ley. Y dice, bueno, y por eso le digo, los argumentos que Satanás dio en el inicio del gran conflicto son argumentos que siguen presentando predicadores desde los púlpitos, lamentablemente. Se para el predicador y dice, señores, nadie obedezca la ley porque nadie puede obedecerla. Es como cuando hay gente que se acerca y le dice, pero si nadie obedece la ley, dice, si no pecas con el pensamiento. ¿Usted ha oído ese tipo de gente que así dice? Si hasta con la mente se peca, ¿para qué te estás tratando de obedecer la ley? Hermano, pero la Biblia dice, el otro día alguien me decía algo así, si uno peca con la mente, nadie obedece la ley si todos somos pecadores. Pero mi Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, aquí está la paciencia de ¿quiénes? Los que guardan ¿qué cosa? Señores, la Biblia dice que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. La Biblia no es mentirosa. Si la Biblia dice que hay un remanente que guarda los mandamientos de Dios, es porque existe. Es porque existe, hermano. Entonces viene, sigamos leyendo, dice Jesús, Juan 5:22, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Note bien, para que todos honren al Hijo como se honra al Padre. Ahora, pero por el hecho de esa acusación, Dios no abolió, ni cambió, ni quitó su ley. Y ahí estaba la ley, eterna. Ahí estaba la ley, eterna. Y le pongo un ejemplo. Cuando el hombre es creado, ya la santa ley de Dios existía, hermano. ¿Sabía usted eso? Sí, acuérdese que estamos estudiando que fue el tema del conflicto, hermano. Esa fue la disputa. Si Dios le ha dicho al diablo, no, tranquilo, voy a quitar. ¿Cuál es el problema? La ley, sí, no te preocupes, te voy a complacer. Ay, felices todos, pero anarquía total. Dios le dijo con amor, Señor, y a todos ellos, aquí hay principios, si ustedes no se someten, lo sentimos mucho, con mucho dolor. Y hermana White dice en Historia de la Redención que Satanás procuró volver. Le dijo. Ahora, vamos a ir al libro de Génesis. Veamos que ahí estaban los mandamientos, hermano. Antes de la promulgación. En el libro del Génesis, en el capítulo, ¿se acuerdan del primer crimen, verdad, hermano? Ote bien, vamos a poner solamente ese ejemplo, porque todos los principios están ahí. Capítulo 4 de Génesis, capítulo 4, vea cómo Dios habla con Caín. Génesis capítulo 4, versículo 9, hermano. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué ha hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, note bien, hay una sentencia. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Qué hubo? Juicio
sentencia y castigo. Por violar, ¿qué cosa? La ley de Dios. Ahora, pregunto, pero no existía la ley escrita en ese tiempo. Pero estamos viendo que no matarás es eterno, es un mandamiento eterno. Porque viene Dios, lo juzga, lo castiga y lo sentencia. Esta es una prueba de que la ley existía antes del Sinaí. ¿Queremos otra prueba? Vámonos al sábado. Génesis 2. Génesis 2. Génesis 2:2. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo a Dios el día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Santo sábado antes de Sinaí. Por eso que Isaías dice, de mes en mes, hablando de los redimidos, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. El sábado es eterno, hermano, como su creador. ¿Cuál fue el pecado de Eva? Dice, vio el fruto que era codiciable. ¿Cometió codicia, sí o no? ¿Desde cuándo es ese mandamiento? Eterno, hermano. Entonces, todos los mandamientos de la ley de Dios son eternos. Nos podríamos pasar solo este estudio explicando la eternidad de cada uno de ellos. Y que ellos ya existían. ¿Se acuerda del maná? ¿Qué le dijo Dios a los israelitas el viernes? Recojan doble. Recojan doble porque mañana es sábado de santidad para Jehová. Así que, mis queridos hermanos, no existe. ¿Qué es lo que pasa? A raíz de la entrada del pecado, el ser humano viene en decadencia. Y digo viene en decadencia porque vamos en rodada, seguimos en rodada abajo, abajo, abajo. Por eso usted ve que cada generación es más perversa. Y entre más va pasando el tiempo, hermano, el ser humano se va alejando más del origen. ¿A dónde estuvo mejor el ser humano en toda su historia? Solo una vez, en los brazos de Dios en el Edén. Desde entonces el hombre va en un continuo decaimiento, hermano, moral, físico, intelectual. No es el mismo hombre hoy que vive entre 60 y 70 años al hombre que vivía 900. Y ya no hablemos de Adán, perfecta máquina creada. Y entre más pasan los años, más débiles. Habría que ver, hermano, si esta pandemia haría los mismos estragos con aquella gente que tenía un sistema inmunológico superpoderoso. A nosotros nos da de todo porque somos somos la cola de la existencia, hermano, lamentablemente. Los más débiles, los más decaídos, incluso la propensión al pecado en nuestros tiempos es todavía mayor. Porque la raza, sabe que hay una cita de hermana White en El Deseado de toda la gente, donde ella dice, cuando Cristo vino, asumió 4000 años de debilidad. Cristo tuvo desventajas con respecto a Adán. Porque Adán cayó en un ambiente perfecto. Cristo no, Cristo a diario las tentaciones y las trampas del diablo. Y fue fiel. Entonces, como resultado de eso, ya cuando el pueblo sale de Egipto, hermano, es un pueblo que ha tenido una escuela, y una escuela mala. Porque, ¿qué de bueno puedes aprender en Egipto, hermano? Por eso que el evangelio, hermano, es una reforma. Porque cuando uno viene del mundo, hermano, cuando uno viene del mundo, uno trae prácticas y vicios. Y ahora resulta que yo me bautizo, vengo a la iglesia,
Pero ahora aquí las reglas son distintas. Y entonces, ¿qué pasa con el hombre viejo? Porque el hombre viejo está acostumbrado a la mentira, a la estafa, está acostumbrado a tomar el camino más fácil, pero ahora el Evangelio me enseña el respeto, la integridad, la honestidad, la obediencia, e incluso, acuérdense que uno de los pleitos de esa gente hasta era por la comida. Porque ahora la dieta de Dios como que no era tan agradable, ¿verdad? ¿Y qué decían? En Egipto teníamos los puerros, en Egipto teníamos la olla. Y a tal punto que le hicieron le lloraron tanto que Dios le dijo, bueno, ¿quieren carne? Y les mando carne. Y dice el texto, ¿sabe qué dice el texto? Que le salía hasta por dónde. Sí. Y hubo una gran mortandad de indigestión, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vienes de una escuela, aparte que Egipto, hermano, era un lugar de mucha idolatría, prácticas, al punto, por ejemplo, que Moisés, ¿se acuerdan con qué resolvió Moisés el problema que tuvo con el egipcio? ¿Qué hizo Moisés con el egipcio? Lo mató. Para Moisés eso fue como matar una cucaracha. ¿Por qué cree usted que Dios manda 40 años a Moisés al desierto? Porque antes de libertar al pueblo, Moisés mismo tenía que pasar su propia, ¿qué cosa? Escuela. Vas a enseñar mis leyes, pero tú no las cumples, porque tú matas. Ahora, también otra cosa. ¿Quién educó a Moisés? ¿La hija de quién? ¿Y en quién creía la hija del faraón? ¿En la Biblia? No, señores. Una mujer idólatra que tenía una serie de conceptos equivocados de la vida. Entonces dijo Dios, toma Dios a Moisés, se lo lleva 40 años y le dice, Señor, usted necesita primero, para que me eduque el pueblo, yo lo tengo que educar primero a usted. Solo así Moisés estaba listo a los 80 años para recibir la santa ley de Dios. ¿Cuántos años de preparación le llevó a Moisés? 40 años, hermano. Se dicen fácil. Porque desde luego que Moisés vino y mató al tipo, es porque Moisés no era de palabra, era hombre, como decimos, de poca paciencia. Pero ¿qué pasa cuando él conoce a Dios? Dice la Biblia, y era Moisés el hombre más manso. ¿De dónde? Pero eso fue en 8 días. No, señores. 40 años de escuela. No crea que ya me bauticé y soy el manso. No, sometimiento, hermano, sometimiento. Por eso decía Pablo, yo golpeo mi cuerpo cada día. Usted y yo no podemos estar seguros el siguiente minuto, solo con Cristo. ¿Entiende? Si el alcohólico tiene una frase que dice, el que esté yendo a Alcohólicos Anónimos, las próximas 24 horas no tomaré. Pues en el Evangelio es cada día. Por eso Jesús dice, el que toma mi cruz y me sigue cada día. Entonces, cuando Moisés está en el Sinaí a los 80 años, hermano, él ya fue educado. Pero ahora, hermano, recuerde usted que sacaron a un pueblo con más de 600, que solo hombres eran 600,000, estamos niños, mujeres, estamos hablando ahí de más del 1,000,000. Un pueblo que tenía que ser educado. Y obviamente por eso Dios establece la ley. Pero ¿por qué viene la ley a ser escrita? Porque obviamente, aunque los principios estaban, ellos tenían que tener un método didáctico. Ahora imagínese usted, hermano, que están dando la ley, está Moisés recibiendo la ley, y abajo, ¿qué hay? Abajo el pueblo está en el desenfreno, hermano. Y viendo, oiga esto, porque estaba la nube ahí, habían rayos, había trueno, que al principio dijeron ellos, habla tú, Moisés, por favor, que no nos hable nosotros. Pero ya después se acostumbraron y estaban, hermanos, desenfrenados.
Por eso es que la promulgación de la ley es una respuesta a al decaimiento del ser humano. No porque hasta ese momento la ley existiera, como ya lo vimos, la ley es eterna. Pero Dios ve la necesidad de escribirla y de ser específico. Y de esos 10 mandamientos se desprende toda la Torá. A veces hay personas que vienen y dicen, bueno, es que la ley ritual, la ley moral, hermano, toda la Torá es moral. Es que la ley de Moisés, toda la ley es de Dios. Es que una parte caducó, no, toda la ley es vigente. Lo que pasa es que la parte de los sacrificios y la parte de los antitipos se cumplieron en Cristo. Por eso Pablo dice, ahora nuestra Pascua es ¿quién? Es Cristo. No está diciendo la Pascua está abolida, ahora la Pascua es Cristo. Pero hermanos, a pesar de que la ley de Dios fue puesta como un freno de amor para que el hombre aprendiese a obedecer. Ahora, ¿cuántos años le tomó a Dios con ese pueblo en el desierto? ¿Cuántos años? Otros 40 años. Este Moisés sí era cliente del desierto, hermano. 40 primero, él solo. Y 40 después, ¿con quiénes? Ahora, ahí sí ya no fue culpa de Moisés. Pero también él habló feo a la roca, ¿se acuerdan? Y entonces le digo, ni usted ni muchachito, también usted va a andar. Así que el hombre se tira 80 años. Y escuche esto, hermano, esos 40 años para el pueblo era para escuela. Pero note lo que dice Deuteronomio. Y esto lo dice, y este es uno de los textos más tristes de la Biblia, hermano. Porque Moisés se está despidiendo de ellos, le dicen, ustedes no van a cambiar. No, lo está abrazando, lo está besando, lloran, lo quieren. Ay, papi Moisés, todo lindo. Pero dice, yo sé que una vez que yo me muera, ¿van a volver a dónde? Van a volver al mal camino, van a volver al mal camino. Es interesante que Elena de White dice que a Moisés le fue revelado todo el futuro del pueblo. Todo el futuro del pueblo. Y es cierto, cuando ella escribe este texto, eso es lo que le dicen. Deuteronomio, note lo que le dicen. Le da la bendición. Bendice Moisés a cada uno de ellos, ¿verdad? Bendice a las tribus, ¿verdad? Bendice a cada una de las tribus. Ese hermoso cántico que eleva a Moisés, ese hermoso cántico que eleva a Moisés, ¿verdad? Y cómo él se despide de ellos. Dice ahí en el libro de Deuteronomio, hermano. Note lo que dice el libro de Deuteronomio. Allí en el capítulo, Deuteronomio, el capítulo 31. Allí, note lo que dice la palabra de Dios. Versículo 24, Deuteronomio 31, 24. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí como testigo, como testigo, como testigo. Note bien. Ahora note el versículo 16, ahí mismo el versículo 16. Note Deuteronomio 31, 16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres. ¿Y qué va a pasar? Note, el mismo Dios se lo está diciendo. Y este pueblo, ahora, ¿cuándo se lo está diciendo? Hermano,
ya están por entrar a la tierra nueva, hermano, 40 años después y no han aprendido. Se supone que en esos 40 años, ¿cómo hubiera estado la gente ya? No, hermano, no hay aprendizaje. Y dice, mira, ahí como que Dios le dice a Moisés, tú vas a descansar, pero te voy a decir un poquito de lo que va a pasar acá. Tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y lo abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias y dirán en aquel día, ¿no me han venido todos estos males porque mi Dios no está en mí? Pero ciertamente yo me esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora note, hermano, claramente, y esa degeneración llegó, lamentablemente, hermano, Dios con dolor lo dijo, pero al final así fue. El pueblo llegó tal punto que allá por el 723, cuando vino a Siria, borró 10 tribus. La historia era pecado, caída, caída, caída. Luego, allá en el 586, antes de Cristo, Nabucodonosor agarra las 2 últimas tribus y media. Y hermano, aquel pueblo llamado a ser la exaltación de la santa ley de Dios, llamado a ser luz para las naciones, ahora no era más que ruinas, no era más que un pueblo, hermano, apátridas. ¿Y sabe qué pasó, hermano? La distorsión de la ley siguió con los años. La humanidad seguía en decadencia. Las barbaries, los crímenes, hermano, todo aquello malo. Hasta que, ¿sabe quién tuvo que venir? Cristo Jesús. Venga conmigo a Mateo 5. Y lamentablemente cuando Cristo viene, encuentra que la ley ha seguido siendo atacada, aún por los mismos israelitas, hermano. Encuentra a Cristo que está siendo distorsionada. Y note lo que dice Cristo. En el capítulo 5 del libro de Mateo, dice el Señor Jesús, Mateo 5. Mateo, el capítulo 5. Cristo viene, hermano, agarra la ley y le da una dimensión espiritual. Estaban pisoteando la ley de Dios. La habían convertido en tradiciones. Habían distorsionado los santos mandamientos. Y note lo que dice Cristo en el capítulo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás, ¿qué cosa? Ellos estaban orgullosos de la letra y decían, no, nosotros no somos adúlteros y esto, y se jactaban. Pero sus mentes, sus corazones eran lascivia y pecado por dentro. Y entonces Cristo le dice, ustedes son adúlteros. No se anden creyendo que no. No, Señor, nosotros una sola mujer, sí, pero la mente de ustedes está llena de pecado. Y entonces viene y les dice, mas yo digo, versículo 28, mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿a dónde? En otras palabras, ¿culpables o no culpables? Culpables. Agarra la ley, mire lo que hace Cristo, agarra la ley y le da la verdadera dimensión. La dimensión que ellos nunca le dieron, una dimensión espiritual.
Por eso es que Pablo dice, sabemos que la ley es espiritual. Y para que usted obedezca la ley de Dios, usted tiene que tener una naturaleza espiritual. Porque si usted no es espiritual, la ley para usted va a ser una carga. Usted va a decir, no, yo quiero pecar, quiero ser adúltero, quiero estafar, quiero robar, quiero mentir, quiero hacer todo lo malo. Para que usted disfrute la obediencia a Dios, tiene que tener una naturaleza como espiritual. Y entonces viene Cristo y le dice, no señores, se les acabó la fiesta. ¿Qué hace Cristo con los principios? ¿Los bota o los pone más altos? Ah, señores, se acabó la fiesta. Usted dice, hay que tomar la mujer. No, ya en su mente, usted la vio, usted pecó, está listo, ya es adúltero. Una reforma no de acciones, sino una reforma que debe iniciar, ¿a dónde? En el corazón. Porque de nada me sirve, dijo, esto es lo que está diciendo Cristo, reformarte el hábito si tu corazón sigue siendo perverso. De nada me sirve de que yo por fuera tenga una obediencia externa, pero por dentro sigo siendo corrompido. Por eso él viene y le dice, señores, esto es del corazón, donde se comienza a no ser adúltero, es a donde, en el corazón. Los cambios, la reforma del hábito del vestido, de la comida, el hábito de la presentación y todos los hábitos deben nacer en el corazón. Obediencia que va separada del corazón no es obediencia, hermano. Y entonces eso es lo que él hizo. La ley le dio un toque espiritual. Y le dice, el adulterio no es solo un pecado de carne, este es un pecado espiritual. Y viene y lo hace. Y le dice, oíste que fue dicho, no matarás. Y ellos decían, no, nosotros no matamos. Pero odiaban al hermano. Odiaban al vecino. Y entonces dice Cristo, cualquiera que se enoja con su hermano, ya es ¿qué cosa? Ya mató. Entonces, lejos de agarrar los principios y votarlos, lo que hace Cristo es exaltarlos. Y les da una dimensión, hermano, mucho más espiritual. ¿Y sabe qué le dice a todos ellos? Si tu justicia, les dice a todos ellos, si la justicia de ustedes no es mejor que la de estos fariseos, no van a entrar al reino de los cielos. O sea, aspiren a una obediencia como perfecta. Eso es lo que está diciendo. Y por supuesto, cuando hablamos de obediencia perfecta, ¿quién es el modelo? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Ahí, veamos lo que dice el 48, ahí mismo. Ahí se los dice. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros, como dice, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, ¿es qué cosa? Perfectos. Sé como yo, Él era perfecto. O sea, ¿baja la vara o la sube? ¿Cómo está la cosa? Sube la cosa. Y dice, señores, porque ellos estaban haciendo fiestas con la ley, hermano. Habían desvirtuado la ley. Y a veces hay gente que dice, no, es que Cristo vino a abolir y que Cristo vino él caducó con... Hermano, no, hermano. Cristo más bien lo que hace es exaltar la santa ley de Dios. Note lo que dice el Salmo 40. De hecho, Cristo, hermano, es la encarnación de la ley. Si usted quiere ver la ley hecha persona, usted quiere saber quién es la Torá hecha persona, vea a Cristo. La Torá hecha de carne y hueso, ¿sabe cómo se llama? Cristo Jesús. Cumplimiento perfecto de la ley de Dios, hermano. Y un cumplimiento espiritual de adentro hacia afuera.
de adentro hacia afuera, un cumplimiento espiritual. Ahora nótenlo. Note lo que dice la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios. Note lo que dice. Este es uno de los textos que mucho usaba Elena de White. Hay textos que siempre ella usaba mucho, pero este es uno de los que siempre le gustaba. Salmo 46, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, un texto mesiánico. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Recuerde que eran rollos los que leían. El hacer tu voluntad. ¿Qué cosa es el hacer tu voluntad? Dios mío, me ha, ¿qué cosa? ¿Me ha, qué cosa? Hermano, ¿cómo se debe hacer la voluntad de Dios? ¿Con qué? Con, no, yo quiero que usted me diga la palabra. ¿Cuál es la palabra que sale ahí? Con agrado. O sea, usted disfruta. Eso es lo que está diciendo Cristo. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en el medio de ¿dónde? Oh, mis queridos. Ellos la andaban colgando porque ellos hacían filactería. ¿Recuerdan la filactería? Era escribirla en los bordes. Estaba en los vestidos, pero no estaba ¿dónde? Por eso Joel decía, el libro de Joel dice, rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras. Y Pablo dice, si van a circuncidarse, que sea del corazón. En otras palabras, por eso dice él, tu ley está en el medio. Cristo toma la santa ley de Dios, pisoteada por décadas, siglos, mal enseñada, y la exalta. Y le dice al mundo, no solo a ellos, le dice al mundo, señores, es así que se obedece la ley de Dios. Del corazón hacia afuera, y no de afuera para el corazón. Hay un texto más, bueno, tenía muchos textos más, pero el tiempo se nos fue. Marco 1. ¿Por qué tiene que iniciar en el corazón la obediencia? Hermano, porque el corazón es lo primero que tenemos que cambiar. Marcos 7, 21, ahí cerramos, hermano. Marcos 7, note lo que dice Marcos. Porque hay cosas en el corazón, hermano, que la ley de Dios tiene que echar afuera. Marcos 7, 21, note lo que dice la palabra de Dios. Porque de dentro de qué cosa? De los hombres. ¿Qué cosa hay ahí? Malos pensamientos. ¿Qué más hay en el corazón del hombre? Adulterio, fornicación, homicidio, robos, avaricias, maldades, engaños, lascivias, envidias, maledicencias, soberbia e insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? Oh, hermano. Por eso es que Cristo dice, ¿quién debe estar en el corazón? Tu ley está en mi corazón. En vez de eso, dice Cristo, quitemos eso y que tu ley esté en nuestros corazones. Amén. Entonces cerramos. En vez de votar la ley, ¿qué es lo que hace Cristo? Le da el verdadero significado a la ley de Dios. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Querido Padre, Señor, necesitamos de tu amor. Necesitamos que limpies nuestros corazones. Necesitamos, Señor, que quites lo que dice Marcos y pongas, como decía el Salmo, tu ley en nuestros corazones. Oh Dios, escribe tus santos mandamientos en nuestras vidas. Acompáñanos en el resto de este santo sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El pregón del tercer ángel,
llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.